Agenda propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia. Aquí estamos, como siempre, tratando de analizar distintas situaciones que pasan en el país, medidas que toma la dictadura o hechos que también ocurren fuera de Nicaragua, pero que impactan directamente en Nicaragua. Esta noche vamos a hablar de una afirmación del INIDE que dice que en Nicaragua hay empleo. Eso dice el INIDE. Y para eso hemos invitado a una economista nicaragüense, Ligia Gómez, quien también es desnacionalizada por varias personas de Nicaragua. Buenas noches, Ligia. Hola. A Agenda Propia Nicaragua. Hola, buenas noches, Patricia. Gracias por la invitación. Vamos a escuchar un poco algunos datos que nos brinda Tamara Morales sobre el contexto o lo que dice el INIDE sobre el empleo y el desempleo en Nicaragua. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, de Nicaragua, publicó el 5 de marzo de 2025 los resultados de la encuesta de empleo mensual correspondiente a enero. Según el informe, la tasa de ocupación nacional fue del 97%, con una leve caída respecto al mes anterior, mientras que el desempleo abierto se ubicó en el 3%, reflejando una disminución interanual. Sin embargo, la tasa de subempleo sigue siendo alta, alcanzando el 38,8%, lo que sugiere que una parte importante de la población trabaja en condiciones precarias o con ingresos insuficientes. Además, la participación de la fuerza laboral se redujo en comparación con enero de 2024, lo que podría indicar un menor dinamismo en la búsqueda de empleo o el retiro de personas del mercado laboral. Estos datos presentan una imagen mixta del mercado laboral en Nicaragua. Aunque el desempleo es bajo, la calidad del empleo y la estabilidad laboral siguen siendo desafíos claves. Una seguidora de Agenda Propia Nicaragua, al respecto de los datos mencionados, nos escribió que el desempleo va creciendo a diario, entrecomillado. Desde las instituciones del Estado despiden a sus non gratos y muchos negocios, medianos o pequeños comercios cierran por la presencia de establecimientos chinos. Aunque los últimos estudios indican baja en la tasa de 2,4%, hay que tomar en cuenta el tema de la migración. Ha aumentado el empleo informal, dice. Por ejemplo, ahora pasan mujeres vendiendo casa a casa cosas pequeñas, toallitas, calzones, llaveros, prensapelos, prendas, según ha dicho. Esta es rápidamente una mirada de cosas que dice el INIDE sobre la situación de empleo y subempleo y desempleo en Nicaragua. Y para esto, como les decía al inicio, hemos invitado a una economista nicaragüense, Ligia Gómez, quien va a analizar esta situación. Ya escucharon ustedes también la opinión de una seguidora de Agenda Propia Nicaragua, quien prácticamente plantea un estado diferente a las cifras oficiales del INIDE. Buenas noches, Ligia, de nuevo, saludándote. Hola. Ligia es economista y yo quisiera abrir esta plática con Ligia preguntándole cómo se puede interpretar, cómo se puede decir que la tasa de ocupación es
de ocupación, y no lo que estamos diciendo, que es del 97% y el subempleo es alto, es del 38.8% según las mismas cifras del INIDE. ¿Está reflejando esto una estabilidad laboral realmente o esconde precarización del empleo? Ligia. Bueno, como lo menciona la oyente de Agenda Propia, la realidad es muy diferente a esos datos, porque esos datos ocultan mucho de lo que está pasando en Nicaragua. Por un lado, hay un cambio concreto de la masa laboral que ha estado en el país normalmente. Mucha gente ha tenido que salir del país a trabajar al exterior y a enviar remesas, como lo demuestran las estadísticas de los ingresos del país, y esa gente no está considerada dentro de la población que está en búsqueda de empleo dentro del país. Así que ya ahí es un dato importante. Por otro lado, tenemos de que la masa de población ocupada oculta que el 80%, más del 80% de esa gente ocupada está en el sector informal, con ingresos totalmente precarios y con una gran vulnerabilidad e inestabilidad en ese ingreso. Así que el nivel de marginalidad que vive la población ocupada en el país no se puede valorar ni se puede celebrar estos datos cuando además existe mucha incertidumbre sobre la calidad de la estadística nacional cuando estás hablando de que estos datos se hacen en base a encuestas, que la población tiene que responder a estructuras del Estado represor, que si ellos reciben, las personas perciben de que si dicen algo que no está siendo bien acogido, puede ser un motivo también de represalia. Así que una coyuntura de amplia represión, una encuesta pierde fiabilidad. Además de que sabemos de que el Estado como tal, que ha perdido cualquier independencia de sus estructuras de estadísticas nacionales y de sus estructuras de cuentas nacionales, que responden ya a intereses partidarios, no logran tener un nivel de tecnicismo tal y de imparcialidad que permita a las instancias que monitorean el empleo en el mundo confiar en este tipo de datos. Así que lo que hay es una gran interrogante sobre la calidad de esa información, sabiendo de que es un reflejo de muchas cosas que, por ejemplo, si vemos la información de la cosecha de café, había dificultades para cubrir la mano de obra porque la gente se había ido del país, ¿verdad? A trabajar en Costa Rica o en otras. Me van a disculpar que ando un poco enferma. El catarro. Ya está haciendo un sobreesfuerzo para compartir con la audiencia de Agenda Propia de Nicaragua porque tiene un problema de catarro muy fuerte, pero bueno, aquí está. Ligia Gómez. Perdón. Entonces, si nosotros vemos que la época que hay mayor empleo en Nicaragua es cuando está la cosecha cafetalera, diciembre, enero. Estos datos recogerían esa situación, de manera que lo que se esperaría es que esas estadísticas empeoren en el desarrollo y el transcurso del año, cuando no está la cosecha, ¿verdad? Pero aún así, Ligia, el INIDE afirma que el desempleo abierto disminuyó, pero que la participación en la fuerza de trabajo también cayó. Entonces, es posible que la gente, que hay muchas personas que han dejado de buscar empleo. O que se fueron del país. La gente salió del país y por lo tanto ya no puede ser recogida en la estadística. O
Como te decía, también existe mucha falta de claridad sobre la calidad del empleo que se declara como pleno empleo en el país, ¿no? Cuando tenemos un reconocimiento en estudios que el mismo Banco Central ha hecho en años anteriores sobre la informalidad del empleo en Nicaragua, y vemos de que ellos hablaban ahí hasta de un 82% de población, de la población en empleo informal, y hablaban de la precariedad de ese empleo y en datos del 2016, o sea, que antes de la crisis. O sea, que es muy llamativo entender que después de que el país entró en una crisis, en una debacle económica o política, institucional, tengamos una situación mucho mejor, ¿no? Eso es muy dudoso. O sea, que todos los críticos mencionan la falta de credibilidad en las estadísticas del país, y eso es una realidad de que tenemos que, además de la calidad que pueda tener, la fiabilidad que pueda tener una respuesta de una encuesta dentro de una coyuntura de represión. Ellos dicen, Ligia, que el aumento del subempleo interanual sugiere que más personas acepten empleos de menor calidad, es decir, empleos con condiciones de trabajo difíciles, de menor calidad, como digo. Y la pregunta es si eso está relacionado con una economía estancada o estamos hablando de falta de empleo formal en el sector formal de la economía. Sí, existen las dos cosas. Por un lado, tenemos una economía fundamentalmente informal, donde la gente está trabajando sin seguro social, sin prestaciones, sin derechos. Hay mucho vendedor ambulante, hay mucho trabajo doméstico sin contrato, trabajo no remunerado familiar, principalmente de las mujeres. Todo este sector informal de comercio y de transporte que hay también, de pequeño transporte, de carga, y toda la parte rural también es fundamentalmente informal en el país. No, todas las pequeñas producciones, las parcelas agrícolas no están dentro de los empleos de los negocios formales, y es una realidad que debido a esa falta de ser un empleo de calidad, lo que se enfrenta a la gente es a un ingreso fluctuante, no estable, sin ningún tipo de garantías, y muy bajo, ¿verdad? Ingresos muy bajos que se pueden reflejar en la mala calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Por qué es que la ocupación es tan alta? Según los datos del INIDE, habla del 97%, la fuerza laboral ha disminuido. ¿Qué pasa? ¿Se puede reflejar un fenómeno de migración laboral, como se ha venido diciendo, o desaliento económico también? Sí, las dos cosas. Por un lado, es evidente que la gente no va a llegar a invertir en un país donde te confiscan, y también es una realidad que la gente ha estado saliendo fuera del país, fundamentalmente los jóvenes, buscando, por un lado, seguridad a su vida, y por otro lado, medios de vida para poder sobrellevar esta crisis que vive el país, ¿no? Porque la parte institucional y la falta de derechos humanos también impacta directamente el funcionamiento de la economía, y no puede uno decir de que va a haber desarrollo económico y desarrollo social dentro de una estructura represiva sin ningún tipo de Estado de Derecho que se respete en el país. Entonces, las dos cosas suceden, Patricia. ¿La fuerza laboral no ha disminuido a tu juicio? Para mí la fuerza laboral sí ha disminuido, fundamentalmente porque están los datos de migración. O sea, el migrante era una persona que estaba ocupada anteriormente
en el país o estaba en busca de empleo en el país. Al irse del país, deja de ser un buscador de empleo y por lo tanto disminuye la cantidad de gente que está dentro del país buscando empleo, porque se traslada a otro ámbito, ¿no? Que estamos hablando ya de producir en otro tipo de economía, la economía donde ellos se van insertando. Entonces, por supuesto, si yo soy una persona desempleada en Nicaragua y salgo hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica, El Salvador, Panamá, cualquiera de los países, en esos países voy y me empleo, yo dejo de ser un demandante de empleo dentro de mi país. Yo dejo de ser un desempleado dentro de mi país y por lo tanto esa estadística se va a reflejar de esa manera, que hay una disminución de esa persona dentro del demandante de empleo. Dígame. Pero Ligia, ¿hasta dónde es que disminuye? ¿O es que la fuerza laboral se moviliza, se traslada a otro territorio? Sí, la fuerza laboral y principalmente la rural, por ejemplo, se moviliza estacionalmente. Cuando hay zafra de caña, cuando hay cortes de café en Costa Rica, normalmente hay una fuerza laboral que va de Nicaragua hacia allá y también hacia El Salvador. Pero el fenómeno que está pasando en Nicaragua es que eso que normalmente sucedía, ahora se ha hecho exponencial porque ahora es mucho más cantidad de jóvenes y de personas saliendo del país. Entonces, por supuesto, ya no están dentro de Nicaragua. Entonces sí hay una disminución de números de personas buscando empleo por la migración. Ok, sabemos que el INIDE es un instituto que le llaman para el desarrollo como parte de los entes estatales. ¿Hasta dónde estas cifras que están generando pueden estar influenciadas por intereses políticos? ¿Hasta dónde estos datos buscan una respuesta política más que realmente analizar la situación del empleo, del subempleo, del desempleo en el país? El INIDE dejó de ser una instancia imparcial, digamos. Ahora es una instancia parcial que trabaja para el partido de gobierno. El INIDE dejó de que los investigadores nacionales e internacionales impidió que a pesar de que las estadísticas públicas son públicas y deberían de ser de uso abierto a como es en todo el mundo, ellos han bloqueado el acceso a esa información. De manera que ningún investigador independiente puede corroborar estos datos, ni puede decir este dato sí es así. Para que los datos sean realmente aceptados a nivel de la academia, a nivel de las estadísticas, de las cuentas nacionales y de los gobiernos, tienen que ser validados por instancias imparciales. Y eso no ha sucedido hace muchos años en Nicaragua, porque ellos han hecho que todo este tipo de encuestas de empleo, encuestas de nivel de vida, todo el tipo de datos de cuentas nacionales se han vuelto un tabú, no se puede acceder a ellos. De manera que es evidente de que ellos están publicando solamente lo que les conviene y maquillando la información según sus intereses. Yo no puedo tener ningún tipo de confianza en la información que viene del INIDE, sabiendo de que detrás de todo el aparataje de técnicos que están dentro del INIDE está siendo manejado desde un punto de vista partidario, ¿verdad? Desde la represión y el control que hace el órgano de la instancia del CLS, que sería el que maneja el liderazgo sandinista, que le llaman ellos, ¿verdad? Que manejan las instituciones y que están permanentemente vigilando, cooptando y los ministros están pasando. En este caso, el que manejaba cuando yo estaba ahí era Ovidio Reyes, manejaba también el INIDE.
ellos filtran la información y nada puede ser publicado, absolutamente ni un solo dato puede ser publicado si no ha sido autorizado por Rosario Murillo. Y bueno, en este caso era ella la que daba el ok de ese tipo de publicación. ¿Tendrá eso que ver con que estamos hablando de un informe del mes de enero publicado en el mes de marzo? ¿Tiene que ver eso? Todo tiene que ver porque ellos no sueltan un dato si no tienen control total de lo que va a salir. Entonces, tienen que revisar ellos si les conviene o no les conviene, en qué momento lo pueden sacar. Probablemente ellos tienen algunos compromisos con los organismos que monitorean esta información, probablemente se los estaban pidiendo también. Y en algunas coyunturas, como este dato para ellos es un dato bueno, según sus análisis, ¿verdad? Pero este dato en la práctica no es un dato bueno, sino que es un dato que demuestra que el país se está descapitalizando, que la gente joven está saliendo del país y que el empleo sigue siendo marginal y sigue siendo un ingreso precario, ¿verdad? Lo que está predominando en Nicaragua. A propósito de eso, hablemos de la estructura del mercado laboral, cómo afecta particularmente a las mujeres por un lado, pero también a la gente joven. Sí, el mercado laboral para las mujeres es totalmente precario y marginal. En los sectores femeninos en Nicaragua tienen hay una brecha salarial y tiene el mayor peso en el trabajo no remunerado, y el trabajo informal lo tienen las mujeres. De manera de que es impresionante que dentro de ya lo precario que son estos datos, ¿verdad? Del comportamiento del mercado laboral en Nicaragua, la peor parte se la llevan las mujeres, ¿verdad? Estamos hablando de que no existen ningún tipo de oportunidades iguales, ni de mejoras salariales iguales, ni de todo el discurso de la copresidenta sobre la igualdad es un discurso de la boca hacia afuera, porque no se ha podido demostrar que ha habido una mejora en la calidad del trabajo que hacen las mujeres, ¿no? Las mujeres se les condena a tener la doble jornada, a hacer todo el trabajo en sus hogares y además llevar muchos hogares monoparentales donde ellas son las únicas que llevan ingresos a su casa, son las únicas que sostienen a sus hijos, y en la búsqueda de vender lo que puedan en la calle, cocinar alimentos para vender, trabajar de doméstica sin ningún tipo de seguridad social, y muchos otros tipos de empleos marginales, ¿no? Que han estado tanto a nivel rural como a nivel urbano, ¿no? Pues desgraciadamente el rostro de la pobreza ha sido femenino, y es donde está concentrada el trabajo no remunerado y el trabajo de baja remuneración. A propósito de esta última afirmación que haces, Legia, hablemos de qué tan efectiva entonces ha sido la política económica del gobierno de esta dictadura. La política económica de esta dictadura ha tenido un enfoque en mantener equilibrios macroeconómicos con prejuicio a el daño a nivel de las familias más pobres del país. Si ustedes ven, los impuestos fundamentalmente vienen del consumo, o sea, las personas que tienen poco ingreso se consumen todo su ingreso en alimentos, en salud, mientras que los que tienen más ingresos se consumen solo una parte de ese ingreso, por lo tanto pagan impuestos solo de esa parte que consumen. Y todo el demás, el capital grande del país no paga
grandes impuestos, ¿no? Por ese capital. Entonces, ellos han tenido una política muy recesiva en ese sentido, han mantenido una política económica que dice que es en función de mejorar el bienestar de la población, pero que no se ha transformado en mejor educación, ni en mejores servicios de salud, ni en mejores condiciones de vivienda de la población, sino que solamente ha sido eslogan, ¿no? Ha sido decir pueblo presidente para hacer un enfoque populista, pero no para un enfoque real de política económica, de una estrategia que haga cambios estructurales, donde podamos decir, sí, se está apostando por una salud y una educación para la juventud y para la niñez, que va a ser el futuro mano de obra del país y que va a transformar Nicaragua. Al contrario, pues estamos hablando de que los niveles de hambre en el país han aumentado y que el problema de la nutrición más bien se ha agudizado en estos años. Yo quisiera compartir con Bonilla una opinión que nos hizo llegar una persona seguidora de Agenda Propia, exactamente sobre estos datos y sobre este análisis económico que estamos compartiendo. Escuchemos. Mira, creo que sí hay un desempleo, se mantiene. Por eso veo que mucha gente anda trabajando de forma independiente. Ahora es muy común ver gente dando servicio como de mensajero, ya sea entregando paquetes o en servicios como InDrive o Pedido Ya o Pickup, porque son, digamos, una forma de trabajo rápido cuando no hay una oportunidad formal, ¿verdad? Ya que pues ganan diario y se acomodan en el tiempo que ellos tienen. Entonces, sí creo que hay un desempleo porque es más común ver gente trabajando en la... Eso opina esta persona que es seguidora de Agenda Propia en Nicaragua. Y una se pregunta, ¿qué efectos tiene esta política económica de precarización del trabajo, de la necesidad de la gente que tiene que hacer lo que puede para ganar un determinado salario y mantener a su familia? ¿Qué efecto va a tener a un mediano y largo plazo? Bueno, el problema es que el gobierno siempre ha estado pensando en el corto plazo y su enfoque ha sido cómo mantenerse en el poder, no ha sido cómo desarrollar Nicaragua. Entonces, mientras eso esté de esa manera, cambios estructurales que nos permitan ir hacia una Nicaragua con inversiones realmente en infraestructuras productivas que nos hagan ir transformando y generando oportunidades, no la vamos a tener. O sea, desgraciadamente en nosotros todo es un sistema y mientras el Estado esté cooptado por este régimen, es muy difícil que la parte económica despegue, es muy difícil de que haya mayor creatividad, iniciativas, emprendimientos, que regrese toda la población que ha sido un desangramiento, ¿no? De toda los jóvenes que han tenido que salir del país y todas las iniciativas que permitían que la sociedad fuera evolucionando, tuviera discusión de pensamientos, evolucionando en posiciones, porque el conflicto es necesario, o sea, las cosas, el tener posiciones diferentes son necesarias para que las cosas se vayan entendiendo y vayamos avanzando, que hayan proyectos de nación. Y eso no existe en el país, ¿no? De todo eso nos los han quitado, no tenemos manera de poder decir que en el corto plazo vamos a mirar una diferencia. O sea, tener un plan realmente de nación va a depender de que logremos cambiar el rumbo que lleva el país, logrando de que estos dos copresidentes permitan llegar a una salida
democráticas, ¿no? Que verdaderamente permitan que la sociedad nicaragüense elija libremente, sin coacción, a sus líderes, y que podamos tener un nivel de diálogo respetuoso, donde podamos cada quien presentar su proyecto de cómo llevar adelante las cosas, y que la gente sienta confianza de que hay justicia real, que si se comete un delito, el que comete el delito va a pagar por ese delito, que la propiedad no va a ser robada, que las pensiones no van a ser robadas. Todo eso es un contexto mínimo para que las cosas puedan avanzar en el país. Entonces, realmente, a como está la situación actual, es muy dudoso creer en cualquier estadística económica que salga del régimen, y es muy dudoso visto que la realidad que estamos viendo día a día, y que nos mencionan los organismos internacionales como la FAO, no dicen eso, ¿no? Que son organizaciones que trabajan con datos oficiales y también dejaban trabajar hasta hace poco dentro del país, ¿no? Entonces, es evidente de que ellos están maquillando, manipulando y manejando metodologías que no garantizan la transparencia de esta información. Muchísimas gracias, Ligia Gómez, economista, quien ha analizado un poco la estructura del mercado laboral y las falsas verdades que se divulgan sobre esta situación. Buenas noches y gracias, Ligia. Gracias a ustedes, amigos que nos escuchan y nos ven siempre en Agenda Propia Nicaragua. Gracias. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.